Así es. Hoy entonces vamos a tratar algo de Elder Bruce Red McConkie, sus inicios, cómo empezó su publicación de libros, centrándonos en una parte importante de su vida que fue cuando escribe Doctrina Mormona, tanto su primera como su segunda edición, qué sucedió en ese trayecto y qué situación es, cómo es que lo vemos ahora, ¿no? Entonces, eso es en sí lo que vamos a tratar el día de hoy. Espero que presten atención para ponernos un poco en contexto de su historia. Bueno, él nace un 29 de julio de 1915, sirvió en una misión en el este, ¿no? En Estados Unidos, ahí por Pensilvania, por allá. Y es ahí donde empiezas ya a destacar como un estudioso, ¿no? Del Evangelio, las Escrituras. Recuerden una época pre-internet muy antigua donde todo era papel y lápiz. Más adelante, bueno, vino la misión, él estudia bachiller, recibe su título de bachiller en artes y un Juris Doctor en la Universidad de Utah y se casa, bueno, con Amelia Smith, hija de Joseph Fielding Smith, ¿no? Los padres de Red McConkie es Oscar McConkie, ¿no? Y bueno, se casó con una hija del profeta, ¿no? En ese tiempo era apóstol todavía, ¿no? Cuando se casó con la hija de Joseph Fielding Smith. De por qué fue tan importante, o más bien por qué es tan conocido, yo creo que fue de los primeros, de entre los primeros intentos de compendiar como las creencias, ¿no? Que tenemos, y que es cuando surge pues este famoso libro, ¿no? De Doctrina Mormona, que trata de hacerlo como una enciclopedia, ¿no? Más o menos, como por tópicos y que vas viendo y lo vas leyendo, ¿no? Yo creo que aún así creo que Bruce, independientemente de lo que vamos a tratar ahorita, creo que, o al menos si en mi vida tuvo un papel importante porque yo leí cada uno de sus discursos, tenía un compendio de sus discursos y aprendí muchas cosas que no, y la verdad yo sí noto una diferencia entre los discursos de Bruce R. McConkie y a los discursos actuales. Siento que él se atrevía a darnos un poquito más de carne, ¿no? Que era muy directo. Época, ¿no? Sí, yo recuerdo de la época de la vida de Bruce R. McConkie que él escribió cada versículo del libro de Mormón con sus palabras al leerlo, y que después cuando le pregunté, bueno, ¿y qué hiciste con eso que escribiste? Dijo, bueno, lo tiré. Dije, ¿por qué? Porque solo quería aprender a estudiar, ¿no? Las escrituras. Escudriñó, y entonces igual mucha gran parte, según yo, de lo que tenemos de las referencias de las escrituras, gran parte, si no me equivoco, también se lo debemos a él, a esas referencias cruzadas entre la triple, la Biblia, se lo debemos también gracias a parte de su trabajo. Y Javier, como dices, o sea, increíble pensar cómo somos tan bendecidos hoy en día con lo que tenemos, con las computadoras, la tecnología. Lo hizo en un tiempo cuando no existía nada. O sea, lo que tú mencionaste, lo hizo como misionero, imagínense. O sea, hablando con mi amigo hace tiempo, Robert L. Millett, quien es un escritor y erudito sud, muy conocido acá, pues dijo que la verdad él fue una persona que llegó justo en un momento cuando pudo bendecir las vidas de bastantes personas en la iglesia, porque ya nació ese deseo de ser cada uno, ¿no? En un sentido, un erudito, de aprender más. Y al estar haciendo esas referencias, era como así de grueso, unas 2,5 pulgadas, que serían que como 6, 7 centímetros, en unas tarjetitas de 3 por 5, bueno, 3 por 5 pulgadas. Y sí, como dijiste, ¿no? Alguien le preguntó, oye, ¿qué hiciste con todo ese trabajo? No, pues lo tiré. ¿Por qué? Porque ya lo traía acá. Y algo interesante, no sé qué hacemos en nuestro tiempo libre, ¿verdad? Pero mientras él manejaba, a su hijo, quien fue un maestro mío, Joseph Fielding McConkie, dijo que mientras el Elder McConkie manejaba, caminaba o salía a correr, a trotar, como sea, en lugar de escuchar música en el carro, la radio, para que fuera él entretenido, se ponía a pensar y organizar discursos. Con todas las referencias que había aprendido, se puso a crear sus propios discursos porque creía fuertemente en la importancia de poder dar un discurso confiando en el Espíritu para enseñar las doctrinas de salvación. Pero bueno, todo este marco... A mí me gustaría agregar nada más un dato igual interesante que recuerdo de su biografía, es que
Su papá era, creo era presidente de misión, y unos misioneros tenían una pregunta en las escrituras, fueron y le preguntaron a su presidente de misión como, oiga, pues explíquenos, ¿no? Y dijo, es una muy buena pregunta. No la sé, no sé la respuesta, pero me gustaría hacerle la pregunta a mi hijo. ¿Quién es su hijo? Bruce. Como, ¿y él quién es? Usted es 70, es autoridad general, no sabe la respuesta, como que ¿por qué quiere preguntarle a su hijo, no? Dijo, es que ustedes no conocen a Bruce, ¿no? Y Exacto. entonces desde ahí se veía que ya se de las Regalo. escrituras. Siendo 70, hay que sacarnos de esta duda, porque hay gente que dice, bueno, el Elder McConkie fue apóstol cuando escribió Doctrina Mormona. Respuesta sí o no, la respuesta claramente es que no. No lo escribió cuando fue apóstol, pero sí lo escribió siendo autoridad general. Habiendo hecho ese estudio que mencionamos antes, de ahí más o menos nace Doctrina Mormona, el deseo de compartir. Él siempre era un maestro de doctrina, quería enseñar la doctrina, así que Doctrina Mormona se publicó la primera edición en 1958. Vamos a hablar cuando fue llamado como 70, a mano derecha, apóstol, mano izquierda, y luego en medio, ahí está dando su último discurso, que de hecho, su último discurso que dio en la Conferencia General de abril 1985, 13 días, creo que fue un 6 de abril, si no me equivoco, pero si fuera así, 13 días antes de que falleciera. Estaba extremadamente enfermo con cáncer en aquel tiempo. Punto aparte que me encanta de su sentido de humor. Le vemos como un predicador así cuadrado, digamos, pero tenía un sentido de humor muy chistoso. Hablando de sus obras específicamente, sus obras, sin incluir artículos de las revistas Ensign o Leona, etcétera, hablando específicamente de libros impresos, son 11 en total. Ese es el orden en el cual fueron impresos. La razón por la cual ustedes están viendo a 13 libros es porque he incluido 3 versiones de Doctrina Mormona ahí. Vamos a hablar rápidamente de cada uno, ya que este programa hoy se trata específicamente de Doctrina Mormona. Lo que ustedes están viendo ahí, de hecho, es la primera edición de Doctrina Mormona, Mormon Doctrine, pues, porque no está en español, Mormon Doctrine. La primera edición tiene 776 páginas y la segunda, de hecho, fue ampliada. Y en la foto hasta la derecha de su pantalla, ven que uno está un poquito más delgadito y el que está a la derecha está un poquito más grueso. Esa es la primera impresión de la segunda edición. Así que lo que están viendo, la primera edición, enfrente su portada, que tiene una imagen de José Smith con las escrituras ahí en la mano. Una vez publicado, el texto causó muchas controversias dentro del quórum de los 12 y la primera presidencia, porque en primero les pilló un poco de sorpresa. Había temas que estaban tratando de suavizar con relaciones públicas. Estaba en ese entonces la cuestión muy marcada de los derechos civiles, de los derechos de los negros, de las relaciones con la Iglesia Católica, etcétera. Y este libro cayó en un momento importante para ese tipo de situaciones. Entonces, el presidente David McKay, que en ese entonces era quien dirigía la iglesia, mandó a hacer una investigación y ver cómo estaba la situación con doctrina mormona. ¿Te acuerdas que la relación que el presidente McKay tuvo con el obispo de Salt Lake City, obispo católico? Recordemos rápidamente, el obispo Dwayne Hunt había obtenido un ejemplar del libro y leyó esa parte sobre la cual vamos a hablar, sobre que la Iglesia Católica es la del diablo, ¿no? Pero dice, oiga, presidente, ¿esto es lo que ustedes en verdad creen sobre nosotros? En cuanto al libro en sí, a pesar de sus muchas y loables características valiosas y la suposición del autor de única y completa responsabilidad por ella, su naturaleza y alcance, así como el tono autoritario y el estilo en el que se ha escrito, plantea la cuestión de la propiedad del autor
como si él estuviera intentando proyectar que esto ha sido la posición de la iglesia, sin tener tal asignación y supervisión, al vincular el nombre de la iglesia con doctrina mormona. Entonces, algunos de los siguientes apuntos deberían de ser revisados o debieran de omitirse y otros deberían de modificarse. Número 1, referencias a iglesias y otros grupos que no aceptan doctrina mormona. Número 2, la organización de la iglesia reorganizada, que a veces se refieren a sí mismos como josefitas, sobre la cuestión de las iglesias cristianas en general, sobre la iglesia católica, sobre los comunistas y los católicos, sobre la evolución y los evolucionistas, en la declaración en cuanto a temas controvertidos como los preadamitas, la situación de los animales y plantas en el jardín de Edén, el significado de los diferentes relatos de la creación, sobre la dispensación de Abraham, sobre Moisés como un ser trasladado, los orígenes del individuo y del ser en general, sobre el sacerdocio, sobre la forma en que Jesús fue engendrado, sobre la resurrección de los niños muertos, sobre si Pablo se casó o no, sobre la situación de Cristo con la resurrección, sobre la consagración del aceite, sobre el concilio y la escuela entre los dioses, sobre los límites de la deidad, sobre si el domingo no es un día adecuado para las reuniones familiares, sobre los cambios joléicos en el momento del diluvio, sobre si el Espíritu Santo es un hombre y además un hombre espiritual, sobre el grito de Hosana en los templos, sobre la oración y el círculo familiar y el círculo de oración en ese entonces, y las bendiciones para pedir la comida, sobre la cualidad divina de las mujeres como diosas, y la interpretación de qué significa que el hombre era inocente en el principio, la situación de los niños en el reino celestial, la hora de comienzo de las estaciones, entre uno y otro. Y por otro lado está la discusión con los otros apóstoles, precisamente en los temas controversiales que aborda el libro, que es la evolución, la Coca-Cola, cuando pues, el presidente de la iglesia tomaba mucha Coca-Cola, etcétera, ¿sí? Y con temas de algunas otras autoridades generales que tenían una visión diferente, y hasta el día de hoy tenemos visiones muy abiertas sobre el listado que hace el hermano Robnick. No debemos de olvidar que gracias a Doctrina Mormona tenemos actualmente la guía temática, la guía de las escrituras que está al final de nuestras escrituras. Y el diccionario Todo ese trabajo, entonces todo ese trabajo enciclopédico finalmente se vio reducido, compendiado y puesto en esas escrituras como la guía temática o topical guide que conocemos. Mucho del texto que ahí tendremos abreva del trabajo que hizo originalmente Bruce R. McConkie. Y Exacto. se queda como el autoritativo. Entonces, sí. Y no solo ahí, yo recuerdo los manuales de instituto, de seminario viejitos, casi todas las citas a alguna obra de McConkie, Doctrina Mormona, o bueno, ahí entra ahí Doctrina de Salvación, ¿no? Bueno, eso es otro Comentario tema. del Nuevo Testamento, el Mesías, Bastantes. el Pero Mesías, casi toda la todo colección. Sí. Que venían de él. Sí. Casi Ahí todos aprendí, más bien provienen. justo por esos libros, por esos manuales aprendí que había más libros de McConkie, que aparte de Doctrina Mormona, porque hasta ahora todavía están ahí, ¿no? El nieto del presidente Ezra Taft Benson, que después llegaría a estar fuera de la iglesia, pero que en ese momento era parte de la iglesia, después de la publicación de Doctrina Mormona, pues le surgen un montón de preguntas. Y entonces el presidente, bueno, en ese entonces el Leonard Benson, va a pedirle a Bruce R. McConkie que tenga una cita con su nieto. Le dice al presidente Bruce, bueno, pues vamos a tener una cita con mi nieto tiene algunas dudas, y empezaron a platicar, se reunieron en la casa del hermano McConkie, y él fue y le planteó sus dudas. Y bueno, dice más o menos así, en particular estaba algo ansioso de que mis preguntas, aunque sinceras,
pudieran ser malinterpretadas y resultaran ofensivas para el Elder McConkie, quien era conocido por sus puntos de vista francos y muy comprometidos. Mi abuelo me aseguró que el Elder McConkie era un hombre muy amable, que tenía hijos de mi edad, él era en ese entonces un joven de 25 años más o menos, y que podía conversar con él. Pero ya viéndonos al punto de las preguntas, el presidente, el Elder McConkie dice, bueno, órale, abre, y dice, durante nuestra plática, pues obviamente mi preocupación fue el tema de la posición de la iglesia mormona sobre la evolución y brevemente sobre la iglesia católica romana. Y el Elder McConkie le dijo, dice él, es una cuestión de contemporizar, de no hacer una declaración para evitar la expulsión de los santos débiles. Es una cuestión de sabiduría. Esto no es una cuestión de verdad. Lo comparó con llamar a la Iglesia Católica la Iglesia del Diablo y dijo que si bien esa declaración era cierta, había que tener cuidado de decirla para no ofender a los católicos. Hay dos puntos que quiero hacer aquí rápidamente, de ahí entramos a varios cambios o lo que sea. Muchos de esos cambios era el estilo. Luego, el presidente McKay dio permiso para que se hiciera bajo la condición de que alguien, un apóstol ya como que con más tiempo, no era que de señoría en el coro de los 12, era el elder Kimball, Spencer W. Kimball, fue asignado específicamente de tratar el tema con el elder Bruce R. McConkie. Por lo tanto, se hizo la revisión, varias cosas, se calmó el tono. En lugar de decir cosas como, esta enseñanza apóstata, bla, 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 ya se cambió para que dijera, esta enseñanza falsa o esta enseñanza incorrecta, etcétera. Porque sí, como dijo Juan, ocupó bastante la palabra apóstata o apostasía, que esto y aquello. Entonces, apóstata ya no, es un poquito más calmado, falsa, incorrecta, etcétera. ¿Creen ustedes que el elder McConkie, si hubiera desobedecido una regla del presidente McKay de no imprimirlo, etcétera, al imprimirlo en 1966, ¿creen ustedes en verdad que un rebelde sería llamado por el Señor 6 años más tarde para ser apóstol? O sea, su hijo, Joseph Fielding McConkie, dijo específicamente, si él tenía que hablar en una conferencia general por 14 minutos y 40 segundos, no iba a hablar por 14 minutos y 41. O sea, no iba a pasar su límite porque quería ser obediente. Yo había leído que según cuando se habló con él, y esto, según él aceptó las correcciones muy humildemente y dijo, está bien, y que fue cuando, según yo, preparó esta segunda revisión. Entonces, yo sé que él sí lo aceptó muy humildemente y que siempre se sometió. No sé, yo un ejemplo que tengo de él es cuando él habló mucho con respecto al sacerdocio y la raza, ¿no? Y cuando Spencer W. Kimball surge la segunda, bueno, se hace la declaración oficial número 2, él sale y dice, ¿saben qué? Olviden lo que yo he dicho, ¿qué pasó? Me equivoqué, el profeta de Dios ha hablado, y tan tan, ¿no? O sea, él mismo salió y admitió su error, y yo creo que él no tenía, pues, reparo en decir cuando él se había equivocado. Bueno, no fue la primera vez ni la única que lo hizo. Más adelante lo vemos cuando se disculpa también por el tema del sacerdocio y cómo justificó el tema de la raza, ¿no? Entonces, bueno, sucedía frecuentemente. Y bueno, citando un poco el libro que mencionaste, es un estudio paralelo que ha hecho Matthew Christensen acerca de doctrina mormona, donde una columna pone pues la edición 1 y la otra pone la edición 2 y se hace un análisis comparativo de los cambios, ¿no? Es un libro muy interesante, lo recomiendo, 116 páginas, y ahí van a ver paso a paso, párrafo a párrafo, cómo fue esta evolución, este cambio, qué ajustes, qué palabras se omitieron, qué palabras se corrigieron, cómo cambió esta redacción, como menciona Luis Christopher. dice, aunque se han reducido a unas citas de Bruce R. McConkie en los manuales actuales de seminario e institutos y ocasionalmente en la revista Leona. En lo personal no me gustan los nuevos manuales porque te mandan a leales a la fe de sus referencias, es como, ¿en serio? Sí. Pero bueno, que Pulido, el presidente Kimball pidió a 3 apóstoles redactar la declaración oficial número 2 con respecto al sacerdocio. De las 3 escogió el elder McConkie. McConkie tiene un discurso precisamente del que ya mencionamos, donde habla de esto, pero él dice, mucha gente ha especulado cómo se dio la segunda la revelación de la declaración oficial número 2,
y él dice, muchos dicen que fue un ángel, ¿no? Dice, no, nosotros estamos hablando, estamos discutiendo todos los 12 y de repente el presidente Kimball agarró, se apartó, se metió en un cuartito, oró, salió, nos dijo, y si se sintió un espíritu tan fuerte y tan unánime que nunca antes habíamos sentido, y él dice, el Elder Benson, en ese entonces, dice que él es el más antiguo de los que teníamos, dice que nunca antes había sentido el espíritu tan fuerte como en esa ocasión. Sí. En fin, ha tenido una influencia y se sigue citando 30 años más tarde. Él dijo también que las personas que serán recordadas serán las que dan sermones, y él era un maestro. Aunque la gente decía, oye, si tú eres un hombre bien chistoso, bien buena onda, pero cuando llegas al púlpito, ¡bup!, estás así, tú, dando la enseñanza. Haz algo diferente esta vez. Ok, lo voy a hacer. Llega al púlpito y ¿qué hizo? Tú. O sea, él era un maestro del evangelio. Quería que la gente entendiera la doctrina, ¿no? Hay una experiencia, dos que recordé de su vida. Una de que cuando fue presidente de misión, dice que el 1 de abril llamó a los misioneros para que se reunieran en la casa de misión y que todos pensaban que era como, no sabían si era una broma o no, ¿no? Bueno, el 1 de abril es el Día de los Inocentes, ¿no? En Estados Unidos. Y que bueno, total fueron los misioneros y que leyendo un solo versículo estuvo casi todo el día explicando y sobre ese versículo le dio una cátedra sobre un solo versículo. Entonces, ese es uno y el otro, lo que dice, era muy así, y no solo eso, sino que para predicar el evangelio era así. Él dice que a sus discursos de la conferencia general invitaba a sus amigos que eran pastores o líderes de otras organizaciones religiosas, y que aún así era con todo y todo, ¿no? Y cuando hablaba del libro de Mormón lo hablaba y lo declaraba y lo decía directamente. Entonces, eso es muy importante.